Muy buenas, hoy tengo una pieza de la marca Duratech al canal. La marca Duratech pertenece al conglomerado industrial de Great Star Industries. Dentro de ese conglomerado industrial nos vamos a encontrar con las marcas Bibury, Duratech, Meterk, Workpro, Mossy Oak. También trabaja para empresas como Swiss Plus Tech, como Ozark Trail del gigante Walmart y, evidentemente, pues bueno, dentro de su amplísimo catálogo hay cosas muy interesantes en cuanto a relación calidad-precio y otras cosas que simplemente son chatarra. En este caso, esta pieza de Duratech tiene un precio muy económico de entre 15 y 17 euros puesta en casa y nos vamos a encontrar con características muy poco frecuentes en ese rango de precios, que va a ser unas cachas en fibra de carbono en este caso. En el otro lado nos vamos a encontrar con un frame lock de acero, fundamental puntualizar esto, y vamos a encontrarnos con rodamientos en el eje y una tecnología en la hoja que ellos llaman bimetal carbide, que básicamente es un acero que no especifican con insertos de carburo de tungsteno depositado en el filo mediante láser, que en teoría va a alargar la duración del afilado hasta 5 veces más tiempo del habitual. Todo esto, como siempre, es una característica que hay que comprobar con el uso. Yo estas cosas me creo de lo que me cuentan la mitad y prefiero comprobarlo por mí mismo. En cuanto a la navaja en sí, pesa 90 gramos, que no es un peso excesivamente ligero y sobre todo se debe a que, aunque tenga una cacha de fibra de carbono, en el otro lado tenemos un frame lock de acero que evidentemente va a lastrar esa pieza. También tiene un grosor de hoja de 2,8 milímetros que no es especialmente fina, así que eso también incrementa el peso. En cuanto a las dimensiones, 11,4 centímetros de mango. Una vez que la abrimos nos vamos hasta los 19,4 centímetros totales. De esos 19,4, 8 centímetros son de hoja y de esos 8 centímetros de hoja nos vamos a encontrar, debido al perfil recurvo, con 8,4 centímetros reales de filo útil. Eso es algo que es poco usual y que pasa muchas veces en hojas recurvas, que ganan más milímetros de filo respecto a la longitud total de la hoja. En cuanto a la construcción, vamos a encontrar con una cacha en fibra de carbono sin ningún tipo de liner. A ver si os puedo enseñar el interior para que veáis que es igualmente fibra de carbono. Y en otro lado, un frame lock de acero en este caso, que se ajusta bien y no tiene mayor problema, tiene un acabado negro. La tornillería es tipo Tors, en acero inoxidable, con un acabado negro también. Posee un clip, que en este caso es solo apto para diestros y que solo tiene una posición posible, que es esta, con la punta hacia arriba, como podéis comprobar. Está fijado con dos tornillos también tipo Tors y fija correctamente la navaja al bolsillo, aunque sobresale bastante el pomo de la navaja, diríamos. Si os fijáis, tiene una estructura abierta, a excepción de este separador trasero. Ese separador trasero también es de acero y evidentemente lastra un poco más, aún si cabe, la pieza, que podría haber sido mucho más ligera. En ese separador nos encontramos con un anclaje para un fiador o rabiza decorativa en este caso, y tiene unos mecanizados antideslizantes que, como veis, pues bueno, no son nada del otro mundo y la calidad de mecanizados es un poco justita. Luego en la zona delantera tenemos unas muescas también que van a dar continuidad a las muescas antideslizantes que posee la hoja, y de esa manera nos va a permitir colocar el dedo pulgar y apoyarlo cuando necesitemos una superficie antideslizante. El perfil del mango, con una ergonomía más que adecuada, con una primera dactilera y luego una suave curva, nos va a dar una posición de mano bastante buena. Es algo que no es nada innovador y que está presente en muchas piezas, pero que simplemente funciona. Es bastante fino este mango, tiene 9 milímetros en total, exceptuando el clip, y eso hace que las sensaciones cuando la coges pues sean un poco finas y algo deslizantes por el acabado pulido de la fibra de carbono. La fibra de carbono es fibra de carbono como tal, no hay engaño de ningún tipo ahí, y bueno, pues está bien rematada y bien biselada, igual que el acero, para que se acomode en la mano. Ahí no hay problemas. Pero sí es cierto que cuando la coges, pues te da una sensación que no te dan otras piezas con estos materiales, que es una sensación económica. Y bueno, no hay ningún problema porque realmente el coste es económico. Me dolería más coger una pieza por la que he pagado, imaginaros, 60 euros y que me llegase con algunos mecanizados como el del separador trasero. Entonces, bueno, pues en este caso me encuentro unos acabados que me esperaba en una pieza de este precio, con unos materiales que simplemente pues no me esperaba, que son bastante mejores de lo que yo creía. En cuanto a la apertura, se hace mediante flipper, solo flipper, es decir, no tenemos la posibilidad de abrir con un tetón. Eso
para los que sois fans de los flippers, pues bueno, no hay ningún problema. Y si os gusta más la apertura por tetón, pues sí tenéis un problema. Es ambidiestra, es apertura y tiene rodamientos en la zona del eje. A ver si puedo enseñarlo porque no es nada fácil enseñarlo. A ver, tiene una jaula o caja, diríamos, en latón o bronce. Y si os fijáis, a ver si puedo enseñarlo al trasluz, tiene unos rodamientos, esas protuberancias que se ven ahí son unos rodamientos de bolas. Vale, la cuestión es que los rodamientos hacen su función, venían un poco secos de fábrica, eso sí os puedo decir, hay que aceitarlos un poquito, y como veis, el movimiento es bastante libre. Pero la apertura no es tan fluida como con otras piezas de rodamientos que poseo. ¿Por qué? Pues no se debe al rodamiento en sí, sino que se debe sobre todo a la detent ball, que está instalada en un frame lock bastante robusto y que hace mucha presión sobre la hoja. Y que hace su función perfectamente. Ya vais a ver cómo succiona la hoja, nada que me acerco al final, con un sonido bastante curioso. Es decir, esa detent ball actúa de una manera excelente reteniendo la hoja. Es decir, es muy segura, no se nos va a abrir accidentalmente el bolsillo, pero luego a la hora de abrirla, a veces la fuerza que le imprimes al flipper la absorbe esa retención de la detent ball, y cuando haces el movimiento, si no le das con energía, te puede pasar que se quede a medio camino. Entonces, es mejor aplicarle bastante energía al flipper y en caso de que veamos que nos vamos a quedar cortos, acompañar con un pequeño golpe de muñeca para poder abrirla completamente sin problemas. No es un problema del rodamiento, repito, sino que simplemente es un problema de la retención de esa detent ball, que es muy alta, es una auténtica pasada como tira de la hoja y la retiene en su sitio. Y luego nos encontramos, una vez abierto, con un stop pin bien ajustado, no hay movimiento vertical, no hay movimiento lateral y el frame lock encaja perfectamente. ¿Veis lo que os decía? Los mecanizados, por ejemplo, interiores del frame, pues bueno, son justos, hace su función perfectamente con un mecanizado un tanto vasto, ni más ni menos. La hoja tiene un perfil que es tipo drop point, recurvo, con un grosor de 2,8 milímetros, un acabado superficial de nitruro de titanio, que es un acabado pues aparente y económico también, que está presente en piezas muy baratas también, que en teoría, pues bueno, siempre nos dicen nitruro de titanio y pensamos en titanio, creemos que va a ser algo súper duro y que es superior. Bueno, pues la realidad es que es un acabado barato de aplicar y que además se desgasta con bastante facilidad. No es algo que aplique, o sea, que aporte mayor resistencia a la hoja, ni mucho menos. Simplemente es un acabado superficial, que os quede claro. Tiene un vaciado cóncavo y tiene un ángulo o microbisel original de afilado. A ver si lo puedo enseñar, porque esto no es nada fácil con esta cámara. A ver, no sé si consigo enfocarlo. Bueno, la cuestión es que hay ese microbisel, ya veis que tiene un ángulo bastante abierto. Eso hace que sea un filo muy robusto, pero que no sea un filo especialmente cortador. Y de hecho el filo de origen que traía la pieza no me convencía demasiado. Así que decidí reafilarla. Y como os he dicho, tiene una tecnología innovadora que se llama bimetal carbide, que inserta carburo de tungsteno depositado en el filo mediante láser. Y yo pensaba que era esto de aquí, estas motitas que tiene en el lateral, y eso decía, bueno, esto cuando afilas desaparece porque tú estás generando el quitar material y accedes a una parte de filo, diríamos, que está virgen. Bueno, pues la realidad me ha dicho que tras afilarla varias veces e intentar conseguir un filo fino con ella, me he dado cuenta de que esa tecnología de bimetal carbide lo que provoca, a ver si lo puedo enseñar, es que cuando tú pules el afilado, porque yo suelo afilar siempre con diamante, luego paso chaira cerámica y finalmente paso pasta y cuero. Bueno, la cuestión es que nunca conseguía quitar la rebaba de una manera limpia y que quedase un filo totalmente liso. Me encontraba con una suerte de filo micro cerrado en la parte final. Que ojo, si pasase un filo pulido a espejo por un microscopio, evidentemente también es micro cerrado, pero en este caso es perceptible a simple vista, que hay pequeñas crestas en el filo. Y yo creo que a eso es a lo que se refieren con la tecnología de bimetal carbide. Que tú no consigues realmente un filo limpio. Y no es porque el acero sea especialmente duro. Ya os digo que cuando la estás afilando con la chaira cerámica, por ejemplo, los aceros blandos se agarran mucho a la chaira cerámica y dejan muchos restos en la hoja. Y sin embargo, los aceros muy duros tienen una tendencia a agarrarse menos, a patinar más sobre la chaira y te cuesta más arrancarle material a ese acero. En este caso es muy fácil arrancarle el acero a la hoja, es decir, se agarra mucho a esa chaira cerámica, pero luego cuando estás peinando esa rebaba que surge
del afilado, que la peinas hacia un lado, la peinas hacia el otro. Cuando se desprende la rebaba, lo que consigues es un filo microserrado, no consigues un filo totalmente liso. Justo en el borde, no sé si se puede apreciar, yo creo que no se aprecia. Hay una especie de microserrado. Entonces, ese microserrado, ¿qué consigue? Pues como todos los serrados, consigue que ese filo final siga cortando durante más tiempo, teóricamente, pero con menos finura de corte. Y esto es importante puntualizarlo. ¿Por qué? Porque a mí me gustan las piezas que cortan bien y finamente todo tipo de materiales, ya sea papel, cartón, moqueta, cuerda. Y por otro lado, cuando tienes filos ligeramente microserrados o que tienen un filo rugoso final, lo que pasa, por ejemplo, con materiales como el papel es que se engancha, y con las telas también. Entonces, ahí es algo que no acaba de gustarme demasiado. Hay materiales en los que funciona bien, en cartón funciona muy bien, se lo lleva por delante, con la moqueta hace también un buen trabajo, con telas finas no va tan bien, con papel no va bien, y bueno, pues es algo con lo que en una navaja de trote y trabajo se puede convivir tranquilamente. Si no eres una persona que busque filos ultra finos, esta tecnología puede ser para ti. Al principio la verdad es que yo pensaba que eso del Duratech, del Bimetal Carbide, pues era un poco una tomadura de pelo, porque lo vi esas marcas con el láser aquí, y dije, bueno, voy a afilarla. Y la afilé una primera vez, la afilé una segunda vez, estuve asentando el filo, estuve usándola y me di cuenta, al principio pensaba que había sido algún fallo mío de reafilado, pero no, que va. He tenido otras piezas de la marca con la misma tecnología, las he reafilado también y el resultado es el mismo siempre. No consigo un filo fino en ellas. De hecho, si coges cualquier acero básico como el 8CR13 y lo afilas y lo asientas y lo afinas asentándolo, te queda un filo finísimo que con esta no consigues. Pero sí es cierto que esta sigue cortando, el filo sigue llevándose el pelo, si os fijáis, lo corta, pero parece como que lo rasca. Y en otras tareas, como por ejemplo cortar papel, engancha más que un filo fino. Pero luego te metes en tareas como cortar cartón, cortar moqueta y se las lleva por delante. Es una sensación un poco extraña de que no consigues el filo fino que deseas, pero la pieza corta. Corta lo suficiente como para trabajar con ella, pero no consigues finura de filo. Sin más, una pieza que dentro del precio que tiene unos materiales más que correctos, un precio que a mí personalmente me sorprende. Podéis encontrarla también marcada como Swiss Plus Tech, que también están fabricadas por Great Star Industries, sale de la misma fábrica que sale esta, y la diferencia con la Swiss Plus Tech son dos. La primera, que va a tener aquí una arandela de color rojo en la zona del eje, que la diferencia estéticamente, y evidentemente el grabado de Swiss Plus Tech, y que va a costar, en vez de los 15-17 euros que cuesta esta, la vais a encontrar por 36 euros, es decir, más del doble. El número de numeración para esa pieza de Swiss Plus Tech es ST012006, es decir, también podéis encontrar como ST01-2006. Una pieza que me ha sorprendido por los materiales, los acabados, ya os digo que no me sorprenden, son los acabados propios de una navaja bien fabricada, pero de 15-17 euros, que podría tenerlos pues muchas marcas del mercado asiático, pero en este caso pues la diferencia está en ese plus de calidad en materiales, en ese rodamiento, un seguro tipo frame lock y esa tecnología en la hoja que, sin enamorarme, porque la verdad es que no me acaba de cuajar, tiene cierta lógica, pero yo personalmente no creo que el afilado dure 5 veces más con ello. Y de hecho, las ocasiones que la he tenido que reafilar porque pierde el filo, como todos los cuchillos del mercado. Y no me ha dado la sensación de que dure mucho más que cualquier otra navaja con un acero, por ejemplo, un 440C. Es decir, esos microserrados son un precio a pagar, diríamos, por una tecnología que sí que suena innovadora, pero que luego, a la hora de la verdad, pues bueno, no aporta tanto como parece. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés y un saludo.